Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan el día de hoy. En esta inicio de semana, estando y diciendo prácticamente adiós al mes de septiembre, iniciando ya las últimas días del mes de septiembre, y con ello prácticamente se vislumbra, ya se alcanza a ver cada vez más cerca el fin de año, preparándose ya para las celebridades que faltan en relación al Día de Muertos y prácticamente en recta final para dar por buen terminado este año, esperando que estén logrando todos sus objetivos, sus metas, y que sean grandes guerreros que nunca claudiquen por la consecución de sus objetivos. Hoy quiero dedicarle esta edición a una persona que acabo de platicar. No podemos decir que la acabo de conocer, es un poco tanto rara la explicación, pero tiene un problema fuerte en relación a unas cuestiones familiares, y prácticamente me conocen que no me gustan las injusticias. Es algo que he venido desarrollando a lo largo ya de cierto tiempo y en pro de la defensa de la mujer. Si bien es cierto, muchas veces he cometido algunos errores, nunca he estado en contra o he atentado contra la mujer. Aquí estamos escuchando también las opiniones y la actividad de las mascotas alrededor. Es imposible controlar ciertos factores porque estamos en una sociedad y estamos en vivo, entonces no podemos a veces controlar ciertos sonidos de terceros. Pero bueno, ¿qué les podemos decir? Es parte de todo este show en vivo. Y créame que cuando escuché su historia, nos llevamos un par de horas de madrugada, me quedé asombrado por el tipo tanto de problemática jurídica como cómo son las personas que de alguna u otra manera no ven consecuencias, no se ponen a pensar en que hacen daño con sus actos, y no necesariamente por hacer su vida o continuar con su vida, sino por afectar a terceros, a inocentes. Una valoración desde ahorita, aunque no es el tema principal que nos ocupa el día de hoy, pero sí un acto de conciencia en relación a hombre, mujer, mujer, hombre, que no atenten contra los menores, que no se desobliguen de sus derechos y obligaciones que tienen los hijos. Si bien es cierto, uno no pide venir al mundo, sino es consecuencia de un momento de amor entre dos personas, así tenemos que seguir. Puede que la cuestión entre los padres biológicos termine, la relación sentimental no perdure, pero nunca debemos poner o dejar de tener el énfasis hacia nuestros hijos. Y también quiero dedicárselo a una persona que recientemente le di una asesoría, una sesión muy rápida de emergencia en relación a tanatología semiológica, porque tenía una cuestión de crisis tanto nerviosa como motriz, y espero que estés haciendo los ejercicios que platicamos, espero que pueda ser beneficioso para tu problemática que tienes y enfrentar la vida de una manera totalmente distinta. Para ustedes dos grandes mujeres que enfrentan esas dos grandes batallas desde sus trincheras, les dedico esta emisión del día de hoy. Y bueno, ya entrando en materia, ustedes pudieron ver algo escuchas, que el día de hoy vamos a retomar la parte esencial de lo que es una estructura o las reglas mínimas, como decimos, para la investigación pericial. Muchos pueden decir, afirmar que se trata de la metodología en el lugar de la recolección de los hechos. Es correcto. Otros tantos pueden decir que es la manera en que se desarrolla y se escribe un dictamen. Es correcto. Y otros tantos pueden decir, irse al final del capítulo donde dice
o dirán que es la parte argumentativa para el desahogo del dictamen. Las tres vertientes son correctas. Y entonces vamos a ir parte por parte y ir relacionando cada una de ellas en las siguientes emisiones. Por eso, de alguna u otra manera le pusimos como título, como lo pudieron ver, que vamos a hablar hoy de la primera parte de la estructura, retomando conceptos que ustedes quieren básicos, pero que son necesarios para llegar a la finalidad que tenemos con el tema principal que les hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Sean muy bienvenidos y esperemos nuevamente que esta información les sirva a todos ustedes que están en el ámbito del derecho, que quieren empezar a desarrollarse como peritos o a capacitarse, o ya lo son, y actualizarse. Entonces tenemos que decir y retomar, ¿qué es un perito? Muchos establecen que es un experto en un tema, una temática, y es correcto también. Hoy en día también se les ha llamado o denominado como testigo experto, aquel que testifica sobre un hecho de acuerdo a una realización de un estudio minucioso de los indicios que los va a convertir en evidencia y posteriormente en un dictamen para que sea una prueba pericial. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. No solamente se trata, como decimos, de analizar los indicios, de estudiarlos, de redactar y de presentar por escrito su dictamen. ¿Qué es lo que nos ha pasado muchas veces? Que hemos encontrado excelentes dictámenes redactados, pero que al momento de su argumentación y de su defensa, ellos mismos, por llamarlo así, se ponen el pie y se tropiezan. Nunca va a ser lo mismo la parte argumentativa escrita que argumentar de manera verbal. Y de eso se trata ese sistema que está actualmente vigente en nuestro país, es darle la oportunidad de una argumentación verbal a los principales actores en un juicio, incluyendo al probable responsable, a la víctima, a los testigos y, ¿por qué no, entonces, al perito? El perito tiene que tener esa capacidad entonces de análisis, de destreza, de argumentación, de dicción, prepararse adecuadamente para la elaboración de su dictamen y para su defensa. Yo siempre he sido un gran defensor, y así lo he dicho tanto a las escuelas públicas que me han dado la oportunidad de impartir clases, como a cada uno de los alumnos de nuestros diplomados, que la siguiente premisa para mí es fundamental. La parte escrita se va a defender por sí sola al momento que uno lo lea, pero ahora también hay que aprender a defender la parte argumentativa, la parte verbal. Si sumamos estas dos y no caemos en contradicción, estamos estableciendo que podemos ser un muy buen perito, con amplias posibilidades de hacer un convencimiento o esclarecimiento en la duda razonable que va a tener el juez. Y ese es nuestro trabajo, llegar a la claridad lo más objetivamente posible. Por ello, entonces, se hace necesario el estudio y sobre todo en tiempo pasado, porque no va a ser en tiempo muchas veces real, de un hecho probablemente delictivo que la normatividad mexicana precisamente lo va a nombrar o denominar como delito. Hoy en día hemos sustentado que el perito debe ser multidisciplinario y que debe tener conocimientos de muchas áreas, pero al mismo tiempo sin caer en ser todólogo. Es decir, siempre va a haber ciertos limitantes. El perito no va a poder ser un perito en medicina forense cuando su formación es totalmente distinta. No va a ser un perito en psicología cuando su formación tampoco lo es. Pero entonces va a tener que tener una especialidad posiblemente en criminalística, y de ahí deducir que no todo se le va a llamar criminalística, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, principios de la criminalística, reconstrucción de hechos, entre otros tantos, dentro de la misma criminalística. Es por eso que se le denomina como un experto en la materia. Y recordemos también que cuando la fiscalía no tiene en su lista a la persona como tal o al experto como tal que requiere, puede hacer dos opciones. Puede recurrir a las instituciones educativas
para solicitar el apoyo académico, o bien en el caso específico de los denominados oficios, y lo digo con todo respeto, pueden acreditar lo que yo siempre les he dicho, a un cerrajero, a un pintor, etcétera, etcétera, para no caer en exclusiones, y lo pueden acreditar como experto porque él conoce la metodología. Ojo con ese tema que estoy introduciendo, metodología para realizar una actividad. Esta palabrita les va a sonar cada vez más en el transcurso de la charla de hoy. Y también decir que todos los dictámenes son distintos, que debe tener una cuestión profesional para su tratamiento, que se trata de mucho análisis y de mucha lectura, es correcto. Y todo eso es para lo que nos contratan, porque de otra manera, ¿para qué entonces se requiere un servicio pericial? Continuando en esta cuestión de ideas, entonces vamos a empezar a ver que al ser un experto en donde se reúnen determinados conocimientos, entonces debe tener las técnicas, la metodología y el conocimiento de causa para la observación de los indicios, entendiéndose que un indicio entonces es cualquier material sensible que pueda o no estar directamente relacionado. Hemos hablado de las anteriores emisiones que un indicio está relacionado cuando presenta información objetiva o arroja información objetiva relacionada con el hecho delictivo. Una huella en donde se ve y se puede usar para hacer la clasificación, cotejarla con las que se tienen en la carpeta de investigación y de ahí determinar si coinciden o no para continuar realizando su dictamen. Es así como entonces todos los hallazgos que se encuentren, y de ahí también uno de los que da nombre al lugar del hallazgo, lugar del hecho, entonces deben de ser realmente bien embalados, bien identificados y sobre todo que se cumpla con una cadena de custodia adecuada, porque sin ello se va a romper la credibilidad de los indicios. Hemos insistido que normalmente en ocasiones, porque somos humanos, porque son humanos los peritos, tienden a contaminar ellos mismos los indicios, porque los guantes no son de cada calidad, porque se tropezó y para evitar mayores daños tocó un indicio, porque con el pie tropezó, porque a lo mejor tenía poca visibilidad. Y es ahí cuando nosotros estamos estableciendo ciertas prácticas, también de noche o de madrugada. Hemos llevado alumnos en la noche, hemos establecido en las aulas también de noche con poca visibilidad, para que ellos se enfrenten lo más real posible a las situaciones que están allá afuera, es decir, donde se cometen los delitos. Y entonces esto es lo que conlleva de entrada a las responsabilidades. Por lo tanto, se hace necesario que un perito, entre otros tantos perfiles, pueda como mínimo, tener lo siguiente. 1. Tener nombramiento como perito. Esto en el anterior sistema era un tanto cuanto engorroso porque nos pedían nuestro nombre, nuestra credencial y la especialidad del dictamen. El abogado hacía un escrito, lo ingresaba, lo acordaban y muchas veces nos pedían ir a ratificar el nombramiento para tener acceso a la carpeta de investigación. Hoy en día las cosas han cambiado, se han simplificado y ya desde que nos designan alguna de las partes, es decir, por oficio, que es los peritos, en este caso oficiales, y por contrato a los peritos particulares, podemos entonces ya decir que estamos aceptando o nos están confiriendo, mejor dicho, nos están confiriendo la parte contratante y nosotros estamos aceptando el cargo de perito. Pero no queda ahí, también lo que tenemos que tener es un conocimiento específico del tema. Como ya les adelantaba anteriormente, si yo no conozco del mecanismo de una cerradura, si yo no conozco cómo desarmarla,
tengo una idea, tengo una noción, o simplemente lo logro porque al final de cuentas encuentro la manera, eso no me convierte en perito, porque a lo mejor cuántas veces, aunque suene un tanto cuanto, ¿cómo les diré?, ilógico, cuando armamos una pieza, cuando armamos determinada cuestión, nos sobran o decimos que nos faltan piezas. Entonces, que como el perito que conoce exactamente la metodología, que conoce exactamente qué hacer, y entonces es el único que va a tener o debería tener contacto con los indicios para ser analizados en un laboratorio y entonces establecer si están o no directamente relacionados. Sigue aumentando los requisitos porque ahora se habla de una metodología jurídica. Consultando las distintas biografías que hay al respecto, nos encontramos con que nos dice y coinciden o siguen coincidiendo con lo que es el método científico. Acuérdense algo, el método científico es bueno en determinadas circunstancias para ser utilizado, pero en algún momento de todo el proceso científico nos pide la parte de la experimentación y obviamente que nosotros tengamos un seguimiento sobre los resultados de esa experimentación. Es ahí cuando yo les digo a los peritos en formación, te van a contratar a ti como perito en balística porque hubo una lesión que a la larga le ocasionó a la víctima X que perdiera la vida. Tu trabajo es hacer un dictamen en relación a las lesiones ocasionadas por armas de fuego de tal calibre, a tal distancia, ocasionando ciertas cuestiones en el cuerpo para que tú puedas analizarlo. Bien, hacen la hipótesis, empiezan su investigación, pero en el momento que pide esa comprobación de la investigación es cuando nos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Quiere decir que estoy facultado para agarrar un arma de fuego y empezar a disparar hasta que lesione a una persona de manera similar a como lo hicieron. La respuesta es automática, no, mis estimados argoescuchas, porque entonces nosotros estamos violentando la ley y aunque es una metodología de comprobación, estaríamos en grandes conflictos. La metodología con independencia del método científico que nos va a servir para retomar la hipótesis, para retomar el planteamiento del problema, para hacer una metodología de análisis, para citar el marco teórico en relación también a las conclusiones y su ficha bibliográfica, ya que saben que hoy está muy en tendencia esa situación, que están siendo observados en su totalidad, desde lo más mínimo de los detalles hasta el máximo, para evitar los problemas. Esa es la parte. Aludir a un método científico o a metodología científica conlleva decir que usé una metodología analítica, deductiva, inductiva, sintaxis, y una serie de combinaciones que me llevó a realizar de tal manera un dictamen. Por lo tanto, también tengo que conocer lo básico de la estructura del derecho. Si bien es cierto que no voy a litigar como el abogado que nos está contratando o como la gente del Ministerio Público, sí tengo que tener los conocimientos. Primero, para saber en qué etapa voy a intervenir. Dos, para saber más o menos cuánto dura y hacer una programación de una agenda. Pero lo más importante es que nosotros tengamos esa habilidad cuando nos estén interrogando de introducir elementos de nuestra educación propia de nuestro perfil y decirle, sí, soy perito en criminalística, pero tengo bases jurídicas, no soy abogado, sin embargo reúno ciertas características de conocerlas, como son obviamente el traslado, la interpretación del Código del Uso de la Fuerza, la interpretación del Código Nacional de Procedimientos, el mismo Código Penal de la entidad, los puedo llegar a entender a través de una teoría del delito, de una teoría del caso o incluso del iter criminis. Cuando tú haces esto, entonces anteriormente te decían, no, tú no puedes opinar de otras ramas que no sea la tuya. Hoy, al ser un experto, te están facultando como testigo para que lo puedas realizar. Y entonces las reglas cambian en esta investigación, porque no solamente te van a solicitar
que elabores un dictamen en donde podamos decir si estamos o no de acuerdo con lo vertido por nuestra contraparte. Ahora incluso te vas a tener que formar como capacitador y ahí viene una de las grandes recomendaciones. Por principio de cuentas, siempre trata a tu alumnado o a tus compañeros como te gustaría que te trataran a ti. Muchos aprendemos de una manera distinta, otros en relación a eso necesitan un reforzamiento constante porque si no tienden a distraerse o no concentrarse. Entonces toma mayor importancia los diseños en los estándares internacionales que estamos participando los días martes, porque nos estamos dando cuenta de todo lo que necesitamos complementar hacia nuestros cursos para que ustedes se vayan cada vez con mayores herramientas que les permita no solamente ejercer su actividad como tal, como perito, sino también una constancia donde venga un folio único y exclusivo de que tomaron un curso con alguien certificado. Pero va a ir más allá esta propuesta, porque si te preparamos material didáctico o incluso en video, van a aparecer como registrados por el simple hecho de estar certificados a nivel internacional. Entonces este abanico se va a empezar a abrir, pero no hay que perder de vista estos puntos cuando queramos plantear la pregunta correspondiente. Posteriormente también tendrá que tener, como ya dijimos, una forma de redactar conforme a la argumentación metódica. Aquí la cuestión es, la metodología jurídica nos habla de método inductivo, deductivo, analítico, sintético, pero la redacción no tiene que ser tan engorrosa, ya lo veíamos el viernes cómo son las desviaciones, y evitar también que nosotros como peritos lo hagamos en consecuencia, porque muchas veces nos falta que nos faciliten el disquete en donde está toda la información, lo bajamos, lo copiamos, le cambiamos algunas palabras y listo. Eso no es válido, mi estimado abogado, si lo estás haciendo. Termina con esa práctica desleal, por llamarlo así, dentro del comercio, así se llama determinadas circunstancias, y lo que se tiene que hacer es trabajar con honestidad, con transparencia y elaborar un adecuado dictamen. ¿Qué más tenemos? Las redes sociales. Antes de ir a las redes sociales, quiero retomar un concepto básico, es que tengan conocimientos por parte de una institución, es decir, una licenciatura, aunque si tienes prepa también lo puedes hacer, pero es comprobable que las personas, y lo digo con todo respeto, las personas que estudian muy temprano el área de la criminalística no se van a dedicar a ser peritos. Posiblemente para que no esté en casa, posiblemente para que no esté perdiendo el tiempo, entre otras tantas cuestiones, o simplemente porque pareciera que es una moda estudiar las ciencias forenses, voy y los estudio. Pero esa situación cambia cuando ya tienes un título, ya sabes que lo requieres tanto para aspirar a un aumento de sueldo, de puesto, o simplemente hacer mejor tu trabajo como perito. Esa es la gran diferencia. ¿Qué nos pide? Tener el título y el reconocimiento como perito. Ojo, son dos cosas muy diferentes, porque muchos nos han preguntado, oye, ¿tu institución emite certificados de estudio? No podemos hacerlo, no porque no queramos, sino porque los perfiles de nuestros egresados son muy específicos. Es decir, y más hoy con nuestra certificación, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense bien y aprovechen este gran esfuerzo que estamos haciendo para también todos ustedes. Una vez que nosotros terminemos nuestra certificación, vamos a poder emitir o poner en los materiales, ya sea didácticos presenciales, videos, cápsulas, como incluso los que acabas de ver, le vamos a poner una especie de copyright. Y este copyright va a tener la importancia de que tú, al lo escucha, donde quiera que vayas, vas a poder ser válido con el organismo competente del país en donde vayas a radicar, de mostrar esa documentación y decir, en lugar de irme, y lo digo con todo respeto, en lugar de irme con la escuela Patito S.A. o Cochinito S.A., me fui con una institución, con un despacho que está certificado, que conoce de la metodología para elaborar y diseñar material didáctico, y fue el que me transfirió las habilidades, conocimientos, destrezas para yo desempeñarse como perito. No está peleado
con que adicionalmente o paralelamente, como siempre les digo, tú tengas una licenciatura. Si estás estudiando psicología, si estás estudiando contabilidad, economía, etcétera, puedes, antes de terminar la carrera, que yo sé que es muy difícil estudiar dos cosas al mismo tiempo, pero puedes empezar a hacer tus trámites para inscribirte como perito, si es que te llama la atención y quieres al final de tu carrera poder iniciar un nuevo ciclo de capacitación. Para llegar a que tengas cuidados con tus redes sociales, es decir, lo que decíamos, hoy en día lo que se hace necesario es tener mucho cuidado con las redes sociales, porque también somos sujetos a ser investigados en nuestras redes sociales, ver quiénes son nuestros contactos y nos pueden incluso preguntar con mayor razón si ven que no tenemos un perfil adecuado. Ojo con eso, que ya será temática para las siguientes ediciones. Vamos a ver entonces ahora, dentro de toda esta elaboración que le estamos diciendo el día de hoy, hay algo que se llama premisa mayor. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge? ¿Para qué sirve? Es lo que vamos a ver a continuación. Por principio de cuentas lo tenemos que definir como una propuesta de contenido de los peritos o en su momento de los dictámenes. Es una propuesta narrativa conforme a todo lo estudiado y analizado por parte del perito. Es decir, va a poner a disposición en un apartado la parte del marco teórico, qué es lo que tuvo que estudiar, si hubo ciertas comprobaciones, y esas comprobaciones, insisto, no es que vayas y lesiones a una persona o a un número de personas para decir, sí, si disparo de esta manera, lesiono el muslo, pero si disparo de esta otra manera, se me va el tiro y a lo mejor ya es en el corazón o cualquier otra extremidad del cual yo no tenía la mínima intención de hacerle daño. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la práctica hace el maestro, eso siempre lo he sostenido. Entonces, lo que se debe de hacer con esta cuestión es, si tus compañeros de otros grupos también están cursando en la materia de criminalística o se están formando como peritos, es válido hacer un intercambio y ver los conocimientos, habilidades y destrezas que se tienen. Es ahí donde se traza una cuestión de efectividad, una cuestión cronométrica en beneficio de todos ustedes. Esto tiene, para hablar que sea una premisa mayor, se tiene que tener un elemento de peso, que el principal indicio esté relacionado directamente con el acto delictivo. Es decir, de nada me va a servir a lo mejor que la posición de este control remoto, yo diga que lo dejé del lado derecho medio inclinado, a decir que lo encontré totalmente destrozado. Quiere decir que alguien tenía la intención de que no usara más la bocina o lo que yo tenía aquí almacenado por ser información vital. Esa es una de las principales causas. Ahora bien, debemos de tener, entre mayor evidencia disponible, será más completo nuestro dictamen. Y nos regresamos al inicio. Debemos de determinar cuáles indicios están directamente relacionados y cuáles no lo van a estar. Si ven, es todo un proceso el estar hablando de esta parte, porque no es ni tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Y entonces, ¿qué nos va a seguir marcando como reglas mínimas? Nos va a empezar a hablar de ciertas características un tanto más estrictas, y en este sentido de ser más estrictos, lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando tú estás empezando a hacer tus trabajos, seguramente te han dicho que expliques o que refieras la metodología de uso, y como les decía, la mayor parte nos vamos por el método científico. Aquí lo que se trata es que tú sepas distinguir las distintas metodologías a emplearse y a usarse. Metodología analítica, metodología sintética, metodología inductiva, metodología deductiva, para que con eso tú puedas tener una claridad de lo que vas a estudiar, de los indicios, y plasmarlos en tu dictamen de tal manera que sea objetivo, entendible, y que todo el mundo que lo lea diga, ah, él me está diciendo que efectivamente por la parte de un forcejeo
se tienen, fíjate bien, conjuntamente con lo determinado por el perito en dactiloscopía, se encontraron dos huellas en la parte del gatillo, pero una más marcada que la otra, por lo que se presume que la primera marca es quien hace ejercer el gatillo, y con la fuerza o inercia de la segunda mano en ese forcejeo es como se realiza un disparo del arma de fuego hoy en cuestión. Si no se tiene, como dijimos, el elemento del arma de fuego, más difícil será su análisis al respecto, y de esto es lo que nos está marcando esta parte. Ahora bien, una vez que se pasa esa cuestión, entonces vamos a estar en condiciones de estar estableciendo lo siguiente. Sin embargo, para no hacerlo tan largo, porque hoy es mucha información y seguirá siendo así de esta manera, vámonos con la segunda sorpresa que les hemos preparado el día de hoy y regresamos en más o menos un minuto. Esperemos que también sea de su agrado. Bien, es así como entonces vamos a continuar con los elementos de análisis de la primicia mayor. Antes quisimos ponerles toda la parte que estamos ofreciendo en servicios periciales con esta temática que estamos desarrollando. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y lo que capacitamos. Por ello tenemos esta parte en donde nuestros peritos tienen esa gran labor de conocimiento y sobre todo que los llevan a cabo. ¿Por qué? Porque si no lo practican no podríamos decir o no podríamos establecerlos al frente de los grupos de capacitación y mucho menos elaborar estas emisiones. Cabe mencionar que hoy en día se ha iniciado este camino tan de alguna manera innovador, vamos a llamarlo así, porque todos nuestros cursos de ahora en adelante en relación a esto van a tener un folio que les garantiza que fueron capacitados por instructores certificados o avalados por el principal capacitador, en donde cumplen con una metodología. Hablando de metodología, y su material didáctico que se les entregue, ya sea de manera presencial o virtual, también va a estar avalado con un estándar de competencia. Es así como estamos creciendo y por eso también queremos que cada vez nos conozcan más para que nos sigan dando su preferencia en el ámbito también pericial. Decíamos entonces, dicho lo anterior, que cuando se presenta una prueba forense denominada dictamen, se debe de estar realmente empezando a valorar esta forma en que se va a presentar la información, a cotejar, a investigar y a determinar. Es decir, acuérdense que cuando se formula un planteamiento de problema o una hipótesis, esa se tiene que comprobar y se comprueba con la elaboración precisamente y contenido de todo el dictamen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se nos olvida en este caso. ¿Cómo validamos de una manera rápida lo que estamos elaborando y entregando como dictamen? Bueno,
La primera forma es entonces de este análisis preguntarnos si ha sido sometida a una comprobación y que no sea necesariamente nada más hablar de la parte del laboratorio, sino también en el campo. De ser así, que ha sido sujeta a una comprobación, ¿cuál es la solidez de los resultados de tales comprobaciones? ¿Qué me estás queriendo decir el día de hoy a mí, Argo Escucha, con esta primera parte de validación? Bueno, es muy sencillo, aunque complejo. Decir que no solamente se someta a la parte del laboratorio, seguramente y muy seguramente va a haber dictámenes similares a tu caso en específico. Aquí una de las cosas que hay que tener también un poco de cuidado en relación a cómo se va a ofrecer lo siguiente. En el ámbito jurídico se dice que cuando hay 5 asuntos similares, se forma una jurisprudencia que puede ser usada para los siguientes análisis, citarlo y hacerlo suyo, aunque haya estado presente en distintos estados de la República. Algo similar va a pasar aquí. Si bien es cierto, no se va a formar a lo mejor una jurisprudencia, sí se puede citar en el marco teórico y en la bibliografía los dictámenes que usamos de consulta, las publicaciones que usamos y los resultados obtenidos. Todo tiene una base científica, absolutamente todo, estoy convencido. Si estamos hablando de una lesión por arma de punzocortante, estamos hablando de una lesión por arma de fuego, estamos hablando de hematomas, todo tiene una base. Ya ha habido estudios al respecto. Vamos a hablar de un hematoma, de una riña, de una pelea entre dos personas. Cuando nos dicen que las lesiones son menores a 15 días o mayores a 15 días. No se trata de saber o no si tenemos la capacidad de ser boxeadores o de tener conocimiento de una técnica de defensa, arte marcial. Y también hay mucha contradicción en relación hasta dónde está la legítima defensa. Pero eso lo vamos a ver en otro programa. A lo que quiero llegar es que entre las dos personas, víctima-victimario, hubo un intercambio de golpes. Llámese habilidad, destreza o como ustedes le quieran llamar, alguno de los dos presentó mayores lesiones. Y entonces, médicamente se establece cómo se forman los hematomas, su coloración, su tratamiento, para saber cuánto tiempo va a tardar en sanar. Si bien es cierto, cada cuerpo es totalmente distinto, va a haber un promedio. Y aquí es en donde pasa de laboratorio, es decir, no vamos a estar golpeando a un número determinado de personas para ver cómo evolucionan, pero sí nos podemos recurrir a la parte médica con los procedimientos que llevan a cabo y decir que de acuerdo al dictamen en medicina forense, citarlo, mencionarlo y que obviamente de acuerdo a ciertos estudios también en medicina, siendo no propios como perito en criminalística, podemos determinar que la lesión conocida como hematoma es mayor o menor a 15 días su sanamiento. Los resultados de estas comprobaciones versarán en relación a que efectivamente promedio, vaya, si son 16 días, no quiere decir que sea, sí son mayores a 15, pero no específicamente tan severamente. Si son 14 días, entonces tampoco se puede establecer que la certeza se tuvo. ¿Qué es lo que pasa? Si un hematoma, por las características de las lesiones en la parte del ojo, aparte de que se fue cerrado el ojo, fue una cuestión de inflamación y tiene ciertos daños o posibles daños a la vista,
Tendremos que esperar a que se desinflame, a que se termine el hematoma, continuar con estudios de análisis de la vista y por ende serán mayores a 15 días. Esa es la base que también ya desde ahorita están facultando a los peritos para poder establecer la veracidad de su información, lo que antes no pasaba. Y acuérdense que en este protocolo es importante tener el conocimiento porque estamos hablando de una violencia de género. La segunda parte, la segunda cuestión que se va a hacer es la siguiente. Esta técnica ha sido examinada por otros científicos, lo que decíamos en posibles publicaciones, y qué tan sólida es en la comunidad científica. Sin duda, va a haber artículos que hablen de cierto tipo de lesiones, de cierto tipo de repercusiones, pero qué tanto está avalada por la comunidad. En el ámbito de la balística, vamos a cambiar ahora la balística. Una persona dispara a otra, ocasionando la determinada lesión o privándola de su vida. Orificio de entrada, orificio de salida, trayectoria, trayecto, etc. Por supuesto que hay publicaciones de los distintos calibres, de las distintas armas de fuego, pero también contamos con la experticia de la parte militar, llámese Ejército, Marina, Guardia Nacional hoy en día, o simplemente, y con todo respeto y no menos importante, un policía. ¿Cuál es el impacto con ellos? No son científicos aquellos como tal que van a tener su bata, una preparación, no, pero sí tienen el simple hecho de la experticia, los convierte en una comunidad. Entonces el perito lo que puede llegar a hacer en estos momentos ya como testigo experto de un análisis de una lesión por arma de fuego, puede recurrir a entrevistas de estas personas que les acabo de decir, una parte militar, de la Marina, Guardia Nacional o incluso policías. Se convierte en una comunidad científica porque tienen conocimientos específicos que más de uno a lo mejor no lo tiene. ¿Cuántas veces nosotros nada más decimos, es que disparó el arma de fuego? Sí, pero hubo o tiene un mecanismo tanto interno como externo. La balística se va a definir como balística interna, balística externa. También va a ver que al momento en que se acciona el gatillo, cierta cuestión del funcionamiento interno va a hacer que en la mano que se usa para disparar queden residuos de pólvora, entre otras tantas cuestiones que más adelante nos van a servir para establecer si el probable responsable realmente disparó o no, de acuerdo a ciertas pruebas que se le van a hacer. Y por último, si hay un cuerpo de literatura especializada en el campo del conocimiento. Ojo con esto, porque aquí normalmente se van con libros para hacer el marco de la bibliografía. Y aquí pasan dos cuestiones. En los dictámenes nos hemos encontrado a 3, 4, 5 hojas de bibliografía con temas nacionales e internacionales. Muy bien, palomita perito, porque tu bibliografía está muy completa, muy bien citada, esperemos, digo en la mayoría de los casos, pero ¿qué es lo que pasa? Con todo respeto lo voy a decir, que muchas veces nada más han leído 1 o 2, máximo 3 de toda la bibliografía que pusieron. Pareciera peccata minuta el poner 10, 15 títulos, poner páginas de internet, publicaciones, libros. Siendo muy estricto, podemos decirle y preguntarle al perito cuando esté haciendo su desahogo que cite información vertida en la bibliografía citada en el contenido del dictamen, porque de inicio a fin todo el dictamen es cuestionable. Podemos
preguntar acerca del autor, sus corrientes, sus publicaciones, cuándo fue la última vez que lo leyó, dónde lo leyó, por qué lo leyó. Y me van a decir, espérame, a ver, si estamos en un dictamen, en el salvo de un dictamen de criminalística, de balística, grafoscopía, el que ustedes quieran, ¿cómo es posible que la contraparte le vaya a preguntar sobre la bibliografía? Acuérdense que lo que van a buscar es evidenciar que no lo realizó el perito o que puso información que no domina para desvirtuar el contenido de su dictamen y que quede grabado en la memoria del juez la capacidad o incapacidad del perito en relación a lo vertido en su dictamen. De ahí la importancia de no poner biografía que no conozcamos. La otra parte es qué tipo de literatura. Ya sabemos, libros, etcétera, tesis incluso de titulación, etcétera. Bueno, pero también está la parte normativa. Hay manuales de balística, hay manuales que están haciendo las fiscalías emitiendo a nivel nacional y que sirven de guía. Los buscadores de internet son buenos en la mayoría. Hoy en día incluso con la inteligencia artificial se pueden encontrar mejores resultados. Tengan cuidado también, mínimo lean lo que están teniendo, entiendan lo que están consultando, porque muchas veces también son artículos de otros países y eso totalmente otro enfoque. Hoy en día lo estamos manejando porque nos estamos preparando precisamente, y aprovecho un anuncio publicitario, porque recuerden que se acerca ya el 29 de septiembre y estaremos como conferencistas en vía remota en el país de Bolivia. Aprovecho también para saludar a mi gran amigo cubano, boliviano y peruano, los nuevos socios de la Academia Internacional. ¿Y por qué lo menciono ahorita también? Salió a colación. Porque estamos estudiando hábitos, costumbres, nos están llegando también de cuestiones prácticas del país de Bolivia para hablar de la tanatología semiológica en este caso. Si fuese el caso de hablar de un dictamen, de una cuestión en criminalística, de balística, tendríamos que manejar la parte de Bolivia, de Perú, de Cuba, de México, etcétera, para poder tener conocimiento de causa. Y una de las formas más específicas es teniendo acceso a la normatividad, a las leyes, a los códigos, entenderlos y para ello poder tener un margen mayor de conocimientos. La labor del perito no va a ser fácil y no es fácil su preparación. Entonces es mucho camino, por eso siempre les digo que los peritos tienen que tener esa capacidad ya de análisis, de lectura y de compromiso de investigación. Casi ya a punto de concluir el día de hoy, vamos a estar estableciendo lo siguiente. Falta una parte general de lo que vamos a hablar como el tema principal, pero antes de que nos gane el tiempo, quiero darles el agradecimiento de esta manera, y así lo quisimos hacer en nuestra consultoría. Les preparamos algo muy especial para nuestra gran casa de estudios Argos Cursa, también obviamente promocionando los programas que tenemos al frente, pero espero que les sea de su utilidad, que sintonicen y que sigan sintonizando toda la barra de programación que tiene esta gran casa de estudios, y regresamos en instantes para ver la parte final del día de hoy.
Ambas empresas, Argos Cursa como la consultoría de capacitación que tenemos a bien encabezar y que encabeza también por su parte mi gran amigo Juan, queremos precisamente conocerte, que te acerques a nosotros. Ellos, en relación a nuestra gran casa de estudios, tienen una gran programación, tienen una gran innovación y están preparando grandes cosas para todos ustedes. Aprovechen esa barra de capacitación porque son realmente gran labor titánica lo que hacen para llegar a cabo una hora, media hora, una cápsula. Valórenlo porque realmente es un honor pertenecer a esta gran casa de estudios, de transmisiones, de capacitaciones y todos sus esfuerzos. Ahí ya vieron sus redes sociales para verlos desde Facebook o YouTube, la red social que ustedes quieran y prefieran. Y bueno, vamos, dicho lo anterior, a continuar rápidamente en la parte final de la temática de hoy. ¿Qué nos hace falta por mencionarles? Pues bueno, en ese sentido, estas variables informativas, ahora nos vamos a ir a las hipótesis y qué nos interesa. La hipótesis debe de probar de una manera determinante el tipo de estudio que se va a hacer y que se va a ofrecer. ¿A cuánta población se tiene acceso a esa información y los resultados? ¿Y qué nos va a interesar en el ámbito de los resultados? Es decir, fíjense bien, al momento de plantear la hipótesis, o mejor dicho, si ustedes lo quieren denominar como planteamiento del problema, vamos a ver si realmente, como una especie de comprobación rápida, si el tipo de dictamen que se ha elegido es el correcto. Decíamos criminalística, pero si es una mecánica de lesiones, si es una mecánica de hechos, si es una en cuestión de ver cómo sucedieron los hechos, le podemos cambiar el nombre y entonces sería dictamen en criminalística con relación a mecánica de hechos, o simplemente omitir criminalística y decir dictamen en mecánica de hechos, mecánica de lesiones. Es muy diferente y al final acuérdense que esta hipótesis la vamos a tener que comprobar y dar respuesta para terminar nuestro dictamen. De ahí entonces que debemos de ver que cada que hacemos esta parte de investigación, lo que nos va a advertir es que tenemos que sustituir las descripciones fáticas por figuras normativas. Es siempre tener la capacidad de incluir enunciados que puedan describir el ámbito penal sin caer en la normatividad, sin caer en la propia descripción del delito. Robo, aquel que se apodere de un bien ajeno sin el consentimiento del dueño o de la persona. Podemos aludir a este delito, pero no cayendo al 100% en la descripción del delito. Vamos a ver algo muy sencillo. Cuando queremos relatar hechos, se dice, entonces, haciendo uso de la fuerza moral, el sujeto activo impuso la cúpula al sujeto pasivo, pues lo amenazó. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este sentido? Ya decíamos, y por eso conservamos el nombre de desviaciones en el relato de los hechos, para que vean de dónde sale esta información. Se tiene una desviación porque la premisa no es como tal la fuerza moral, no es la cúpula, sino es el acto como tal que desplegó el individuo y mediante una hipótesis o un planteamiento de problema, ver si desplegó la conducta de abuso sexual en cualquiera de sus variantes y de acuerdo a una población que tengamos que poder citar que pudo darse el delito, acuérdense que un perito nunca va a poder aseverar que realmente estamos ante un delito. Puede decir que se reúnen los elementos necesarios para estar ante la ejecución o desplazamiento de una conducta delictiva, que es muy diferente. Entonces, si nos centramos en la cúpula,
vamos a perder objetividad. Si nos centramos en el tipo de delito y lo citamos, vamos a parecer abogados. Entonces, se podrá decir que tenemos que decir que nuestro planteamiento de problema será que, de acuerdo a una cronología de tiempo conforme a las versiones vertidas por la víctima, establecer ante qué tipo de desplazamiento de conducta de abuso sexual se tiene el sujeto probablemente responsable de haberlo realizado. Palabras más, palabras menos. Es decir, simplemente a nivel de una idea se tiene esta parte. Por ende, estamos en tiempo para establecer las conclusiones de esta emisión. Estuvimos viendo lo que es un perito, lo que necesita tener como requisitos, así como cómo se elabora las premisas mayores en una estructura, en una mínima estructura para la investigación de un delito en materia pericial y poder tener la primer parte del material necesario para elaborar un dictamen. En la siguiente emisión vamos a ver este mismo tema, pero ahora desde el punto de vista de la premisa menor. Por lo tanto, acuérdense que el perito va a buscar indagar, investigar, revisar el indicio, llámese objeto, circunstancia o el mismo cadáver o a la misma persona, entrevistarla, es decir, a la víctima, para obtener información útil, objetiva, que le permita hacer mediante una metodología analítica, sintética, deductiva, inductiva, la elaboración de un planteamiento de problema que, conforme a las investigaciones que él realice y al análisis de todos los elementos de estudio que tenga a la vista, pueda dar contestación a este planteamiento de problema, desprendiéndose que esta regulación está ya plasmada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras normatividades, y que abarca el manejo de los indicios desde su hallazgo, recolección, entrega, cadena de custodia, análisis y presentación de un dictamen. Esto sirve de base para elaborar la premisa mayor, que va a ser el planteamiento del problema. Eso es el objetivo que tuvimos como meta, esperando se haya podido cumplir el día de hoy a través de la presente emisión. Y bueno, como el tiempo ya casi no nos queda, tengan la mejor de las semanas. Esperemos que esta nueva forma de transmisiones, de este nuevo material que estamos presentando, sea de su agrado. Háganos llegar sus comentarios, escríbanos a las redes sociales de nuestra casa de estudios, de nuestras propias redes sociales, y vamos a seguir con esa gran temática de los dictámenes, así como de las capacitaciones. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, ahora en su programa Capacitación de Calidad en las Ciencias Forenses. Mientras esto pasa, tengan la mejor de las semanas que hoy está iniciando. Recuerden que este espacio es para ustedes y por ustedes, y siempre en esta gran imagen, en esta misma inspiración del Palacio de Atenea, siempre estará presente. Y aprovecho estos segundos también para decir que tuve la fortuna el pasado sábado anterior a esta emisión de disfrutar una vez más tu conferencia, tu plática, tu entrevista, donde nos hablaste de constelaciones familiares. Felicidades, Atenea, porque nuevamente brillaste y nos dejaste conocimientos muy, muy extraordinarios para todos aquellos que quieren conocer de las constelaciones familiares. Sin duda pueden, y recomiendo ampliamente que vayan con ella como terapeuta sistémica, porque es todo un privilegio. Se acerca el momento en que yo también haga mi propia constelación y será un placer hacerlo contigo, mi estimada Atenea. Por lo demás, no me resta más que dirigirme a todos ustedes diciéndoles lo que ya conocen, que es Namaste.